¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. En esta ocasión quiero hacer acá una breve reflexión con ustedes, ya que estamos en Semana Santa. Y bueno, sabemos que muchas cosas sucedieron desde el día jueves, viernes, sábado y domingo, que son los días en que nosotros como cristianos, específicamente hablando de parte de nosotros los católicos, bueno, conmemoramos eventos importantes durante esta semana y por eso le llamamos Semana Santa, que inicia con el Domingo de Ramos y que tiene su culminación, por lo menos hablando esta semana, en lo que es el Domingo de Resurrección. Pero muy pocas veces se habla de lo que sucedió el día miércoles, por ejemplo, el día anterior al arresto de nuestro Señor Jesucristo, el día anterior a que aquel día que nuestro Señor Jesucristo dice que anhelaba, ¿no? Con mucho deseo, tenía verdaderamente el anhelo de pasar esa última Pascua con sus discípulos, el día que también Jesucristo establece lo que nosotros, para nosotros los católicos e incluso los cristianos más históricos, entendemos que es la Eucaristía. Quizás en el mundo no católico se le conoce como la Santa Cena, ¿no? Como la comunión. Entonces el día anterior, el día miércoles, si vamos por ejemplo al Evangelio de San Mateo capítulo 26, comenzando dice en el versículo 1, dice: cuando terminó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: ya saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado, escuchen bien, para que lo crucifiquen. Jesús abiertamente está diciéndole a sus discípulos que él sería crucificado. Algo importante acá es que, aunque Jesucristo vino con ese propósito de ser crucificado, de morir en una cruz por nuestros pecados, sin embargo, el círculo más íntimo parecía no entender las palabras de Jesús. Recuerden que el concepto de los judíos, el concepto de los apóstoles, de aquel grupo que seguía a Jesús de continuo, creían que Jesús era un Mesías, pero no un Mesías como el que nosotros ahora como cristianos conocemos, sino un Mesías libertador, un Mesías que vendría a darle libertad a los judíos de la opresión del Imperio Romano más que nada. Entonces, ellos esperaban que Jesús en cualquier momento se levantara en contra de la opresión y eventualmente se sentara en un trono, meramente hablando desde una perspectiva terrenal, es decir, que se sentara en un trono físico y comenzara a reinar como rey, pero meramente un rey terrenal. Sin embargo, el plan de Jesús, aunque él era y es rey, estamos hablando de otro tipo de Mesías acá. Estamos hablando de un Mesías libertador, pero libertador del pecado que nos acecha, del pecado que nos oprime, del pecado que nos ha esclavizado por mucho tiempo. Y Jesús vino a darnos esa libertad. Entonces Jesús comienza a anunciar 2 días antes de la Pascua, porque así comienza diciendo el versículo 1 y versículo 2. Dice: cuando terminó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: ya saben que dentro de 2 días se celebra la fiesta de la Pascua. Esto sería el día viernes. Por lo tanto, estamos hablando del día miércoles. Y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Y paralelo a estas palabras, como si fueran 2 escenas de manera simultánea, se menciona que los jefes, los líderes religiosos se reúnen, porque el versículo 3 dice: entonces se reunieron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, que era el sumo sacerdote, y acordaron en consejo arrestar a Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían: durante la fiesta no, durante la fiesta de la Pascua, una fiesta solemne, no vamos a hacerlo para no causar una revuelta, para no llamar la atención. Por eso dice el versículo 5, pero decían: durante la fiesta no, pues podría amotinarse el pueblo. Nos regresa a escena San Mateo, dice el versículo 6, se encontraba Jesús donde
en Betania, en el pueblo donde vivían sus amigos. Estamos hablando de María, Marta y Lázaro. Pero dice que en esta ocasión, aunque se encontraba en Betania, estaba en casa de Simón el leproso, probablemente un hombre que había sido sanado por Jesús mismo. Cuando se acercó a él una mujer, y los otros evangelios sinópticos nos dicen que esta mujer es María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro. Entonces dice que esta mujer se acercó con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Mis hermanos, no pierdan estos detalles. Jesús en esta ocasión está diciendo con toda claridad que él sería crucificado. Entonces estamos acá viendo en esta escena el personaje principal es nuestro Señor Jesucristo. Pero también a su alrededor hay múltiples personajes, hay muchas personas. Entre ellos están los amigos de Jesús, los discípulos y Simón también, al que le apodaban el leproso. Interesantemente, pareciera ser que en esta escena, dos personas que son clave entendieron muy bien las palabras de Jesús. Y de esto es de lo que quiero hablarles brevemente en este video. Habían dos personas, dos personajes, mis hermanos, que nos pueden representar a ti y a mí. Estamos hablando de María y de Judas Iscariote, quien también va a entrar en escena en unos momentos. Y me llama la atención porque de todos los que estaban acá, nadie parecía entender el lenguaje de Jesús. Jesús les está diciendo abiertamente que Él va a morir, que va a ser crucificado. Mi hermano, todo aquel que era crucificado eventualmente se moría. Entonces Jesús está anunciando su muerte de manera abierta, transparente, directa, sin darle vueltas. En otras palabras, está diciendo, en 2 días voy a morir. Y pareciera ser que dos personas entendieron muy bien. Uno de ellos, o una de ellas, fue María. María entendió muy bien las palabras de Jesús, que Jesús estaba despidiendo. Ahora, tengan en cuenta que además de que muchas personas no entendían, independientemente de María y de Judas, sin embargo, aunque ellos podían entender un poco más que los demás, no entendían el concepto de la resurrección, porque hasta ese momento, mis amados, nadie que moría resucitaba, nadie que moría regresaba del más allá. Entonces, cuando alguien dice, tal cual Jesús, voy a morir, ellos no estaban pensando en que en 3 días después, el día domingo, Jesús regresaría, resucitaría de entre los muertos. Entonces María, entendiendo las palabras de Jesús, hace un acto de caridad muy hermoso. Hace una buena obra, pero no cualquier obra, porque escuchen los detalles. Vino María, versículo 7, dice, cuando se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. El autor nos quiere que quede muy en claro que este perfume no era cualquier perfume, era un perfume, se dice, los que estudian, que esta planta que produce este perfume se encontraba en un país lejano como la India, por ejemplo. Entonces, tener este perfume en su casa no era cualquier cosa. Entonces, los que conocen de estos detalles, mis hermanos, dicen que este perfume pudo haber costado alrededor de 300 denarios. Un denario es lo que se le pagaba a un jornalero por un día de trabajo. Entonces, 300 denarios, estamos hablando de lo que es un año de salario. Entonces, ustedes pueden hacer cuentas dependiendo de dónde tú vivas. Si es en Estados Unidos, puedes sacar cuentas de cuánto más o menos gana una persona, ¿no?, ordinaria al año. Por otro lado, también puedes hacer cuentas, si vives en Latinoamérica, cuánto más o menos gana una persona al año. Entonces, para que te des una idea, este perfume costaba lo que cuesta ganarse la vida en todo un año. Y dice entonces que eran 300 denarios. Y esta mujer tomó este perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. Escuchen bien. Ella había entendido muy bien las palabras de Jesús. Me estoy despidiendo.
Estoy a pocos días de morir, de ser crucificado. Ella había entendido lo que Jesús estaba diciendo y por eso ella fue quizás a su tesoro, a donde tenía guardado aquel perfume, probablemente una herencia de sus propios padres. Y vino sin medida y derramó este perfume precioso. Quizás llenó la casa de este olor, de este perfume muy caro, y lo ungió, dice, de su cabeza hasta los pies. Dice el versículo 8, al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿a qué se debe semejante derroche? Podía haberse vendido en un buen precio y haber dado el dinero a los pobres. En los otros evangelios dice que fue Judas Iscariote el que dijo estas palabras, porque tenía problemas Judas Iscariote con lo que es la codicia, la avaricia. De hecho, era el tesorero, el que metía mano en los ahorros del grupo de los apóstoles para comprar cosas. Dice, ¿a qué se debe de semejante derroche? Podía haberse vendido en un buen precio y haber dado el dinero a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué apenan a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo, como diciendo, ustedes no han escuchado lo que yo les estoy diciendo. Estoy en mis últimos momentos con ustedes, me estoy despidiendo. Y ella entendió y dijo, antes de que se vaya mi Señor, porque ella no sabía que lo volvería a ver, no sabía que Jesús iba a resucitar, nadie sabía que Jesús iba a resucitar, aunque Jesús también les había dicho que al tercer día resucitaría, pero ellos no entendían las palabras de Jesús. Sin embargo, ella había entendido muy bien las palabras de Jesús. Y Jesús los regaña, los exhorta y les dice, ¿por qué apenan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán para siempre. Y al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, se ha anticipado a preparar mi sepultura. Otra vez Jesús les vuelve a decir, les estoy diciendo que seré crucificado, que voy a morir y me van a sepultar. Les aseguro, versículo 13, que en cualquier parte del mundo en que se anuncie esta buena noticia, será recordada esta mujer y lo que ella ha hecho. Entonces, y ahí viene el segundo personaje. Entonces, uno de los 12, ¿quién es este de los 12? Llamado Judas Iscariote, que estaba ahí en aquel día en la casa de Simón el leproso. Todos escucharon lo mismo. Una mujer llamada María entendió perfectamente las palabras de Jesús e hizo una buena obra para con nuestro Señor Jesucristo. Lo ungió con un perfume muy caro, que costaba alrededor de lo que es un año de salario, y lo ungió sabiendo que ya no lo volvería a ver. Jesús estaba despidiendo. Y el otro personaje, Judas Iscariote, también entendió las palabras de Jesús. Dijo, Jesús nos acaba de decir que va a morir. ¿De qué sirve entonces que continuemos con esta farsa creyendo que Él es el Salvador, ¿no? El Mesías, el libertador, hablando desde esa perspectiva terrenal, como ellos creían que Jesús sería un libertador del pueblo judío? Si ya Jesús está diciendo abiertamente que Él va a morir, ¿para qué continuamos con esta farsa? Mejor voy a sacarle provecho. Voy a aprovechar esta oportunidad para obtener un poco de dinero. Y escuchen entonces el versículo 14, lo que hizo Judas. Entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Recuerden, la lectura comienza que ellos de por sí lo querían arrestar para darle muerte, hablando de los religiosos, de los sumos sacerdotes. Entonces, Judas aprovecha la oportunidad y fue a hablar con los jefes de los sacerdotes. Versículo 15, y les dijo, ¿qué me dan si les entrego a Jesús? Judas estaba maquinando un plan que caía, pero muy bien, según los planes de los religiosos, que de por sí buscaban manera para arrestar a Jesús y enjuiciarlo y darle muerte. Entonces esto le cae
como dicen por ahí, como anillo al dedo. Judas entonces llega donde están estos sacerdotes. ¿Qué me dan si les entrego a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Tenemos un paralelo acá, una cita bíblica en Zacarías, en el Antiguo Testamento, que habla que el precio de un esclavo era de 30 monedas de plata. En otra parte, me parece también en Éxodo, se menciona que si a alguien le falta o daña a otra persona y tiene que pagar una remuneración, tiene que pagar 30 monedas de plata. Entonces, estas 30 monedas de plata son simbólicas, porque acá estos hombres religiosos que odiaban a Jesús con todo su corazón le pusieron un precio a Jesús equivalente al de un esclavo. Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Mis hermanos, ¿saben cuánto era el valor también de 30 monedas de plata? Se dice que cada moneda era el equivalente a 10 denarios. 10 días de trabajo. 30 por 10 son 300 denarios. ¿Cuánto costaba el perfume de nardo? 300 denarios. El equivalente a lo de un año de trabajo. ¿Cuánto costaba entonces? ¿Cuál precio le pusieron a Jesús? Exactamente el mismo. 300 denarios, 30 monedas de plata, con la cual después se compró un terreno. Eso les da a ustedes idea de cuánto más o menos era el valor de 30 monedas de plata para el primer siglo. Y ese fue el precio que ellos le pusieron a Jesús. Y desde aquel momento, dice, buscaba una oportunidad para entregarlo. Judas aceptó esas 30 monedas de plata, porque dijo, Jesús igual se va a morir. ¿Por qué no sacarle provecho? ¿Pueden ver la distinción entre una persona y la otra? Una persona tenía un profundo amor y devoción por Jesucristo, que no le importó sacar lo más caro que tenía y dárselo a Jesús. Por otro lado, el otro quería sacarle provecho. A pesar de que Judas pasó 3 años y medio con Jesucristo, vio el rostro de Dios, anduvo con él, vio los milagros que hizo Jesús, vio todas las buenas acciones que hizo Jesús, vio el carácter mismo de Dios en la persona de Jesús, y aún así Judas no fue convencido. El corazón de Judas estaba endurecido, mis hermanos. ¿Por qué hablo de esto? Porque estos personajes nos representan a nosotros. Unos se identificarán quizás con María y otros se identificarán con Judas. Mi pregunta es, ¿con quién te identificas tú? ¿Cómo está tu devoción por el Señor? ¿Cuánto verdaderamente amas a Cristo? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por Cristo? María, siendo una mujer, vino y entregó lo más caro que tenía. Quizás ella, de haber podido poner su vida a cambio de la de Jesús, lo hubiera hecho. Pero por otro lado tenemos a un hombre que estaba fijado en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, tal cual como el dinero, por ejemplo, siempre pensando en sacarle provecho. Mis hermanos, ¿con cuál te identificas tú? ¿Te identificas con María o te identificas con Judas Iscariote? Y de ahí dicen adelante que buscaba la manera para entregarlo. Y por eso es que Jesús no quería decir dónde iba a pasar la última cena con sus discípulos, porque de haberlo dicho, él mismo se hubiera delatado y Judas hubiera ido a decirle a los sacerdotes dónde podían apresarlo. Sin embargo, Jesús mantuvo en secreto. Por eso cuando le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que pasemos esa última cena? Jesús le dice, ve con un fulano que ves que viene cargando, ¿no?, un cántaro con agua, y dile, vengo porque mi maestro, mi Señor, me ha pedido que le des un lugar para pasar la última cena con nosotros. Por eso es que Jesús mantuvo en secreto. Y mi hermano, ¿qué fue lo que sucede después? Bueno, Judas vino a donde estaba nuestro Señor Jesucristo después de aquella última cena pascual. Fue con los sacerdotes, pero les dijo un detalle acá.
como es de noche y quizás nadie se dé cuenta quién es Jesús de entre los apóstoles, yo llegaré para encubrir mi maldad y voy a llegar y le voy a dar un beso en la mejilla a Jesús. Esa será la señal para que ustedes sepan quién es Jesús. Y así fue, mis hermanos. Qué triste, porque las palabras de Jesús a la persona de Judas le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo de Dios. Qué palabras más fuertes. Palabras que debieron en su momento de haber tocado lo más profundo de Judas. Quizás razón por la cual luego se arrepintió y quiso regresar esas 30 monedas de plata para quizás enmendar su error, pero era demasiado tarde. Ya habían apresado a Jesús y lo estaban enjuiciando. ¿Y qué fue lo que pasó después con Judas? Lamentablemente no pudo con la culpa, con el remordimiento, y terminó quitándose la vida. Mis hermanos, qué triste de verdad. Por eso, mis hermanos, en esta Semana Santa el llamado es: ¿con quién te identificas, mi hermano, mi hermana? ¿Te identificas con María, que fue y le entregó este regalo a Jesucristo, que de haber sido posible hubiera entregado su vida? ¿O nos identificamos como Judas, pensando que esta semana es una semana más? Cada año es lo mismo, cada año repetimos lo mismo. ¿O será que de una vez por todas nos ponemos a pensar que Jesucristo hizo esto con un propósito, no nada más morir por morir? Jesucristo hizo esto por amor a nosotros, porque Él quiere pasar la eternidad con nosotros, tal como Él les dijo a sus discípulos: a donde yo voy, quiero que también ustedes estén conmigo. Mi hermano, Jesús nos ofrece esa oportunidad de que pasemos la eternidad con Él y con todos los seres que nosotros amamos. Mi hermano, mi deseo es un día estar con mi Señor en el cielo. Y mi deseo también es que aquellas personas que yo amo estén también donde yo estoy. Ese era el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dijo: yo quiero que ustedes estén donde yo estoy, en el cielo, mis hermanos. Ese es el llamado que Jesús nos hace. Él quiere que pasemos la eternidad con Él. Pero si no nos esforzamos en esta vida, si actuamos como Judas, no vamos a llegar a su presencia. Tenemos que aprender del carácter dócil, amable, lleno de caridad de María. Mis hermanos, hagamos el esfuerzo, dejemos que Dios nos transforme. En esta Semana Santa, meditemos en estas palabras. No es una semana más, no es una Semana Santa más que recordamos y cada año es lo mismo. No, mis hermanos, se supone que tenemos que sufrir cambios. Se supone que el Espíritu Santo tiene que producir ese cambio según la imagen de Cristo en nosotros. Hay muchos que piensan que nosotros los católicos no hacemos el llamado a nuestros hermanos, que no predicamos el Evangelio. Mi hermano, demostremos a aquellas personas que solamente nos vituperan y nos acusan de que somos flojos, de que no le echamos ganas. De verdad demostremos a nuestros hermanos que nosotros de verdad amamos al Señor y que estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo si fuera necesario. Medita en esto, mis hermanos. Medita en la vida de los santos, lo que ellos fueron capaces de hacer, de lo que estuvieron dispuestos a hacer, a dar su vida. Recuerda que todos ellos murieron como mártires. Un día ellos también se enfrentaron a la muerte y murieron por amor a Cristo, por amor al Evangelio, por amor a la verdad. Mi hermano, es tiempo que como católicos nos pongamos las pilas. Es tiempo que nos levantemos de verdad y seamos un ejemplo a los demás, a tanto católicos como no católicos, de demostrar que de verdad tenemos devoción por nuestro Señor Jesucristo, que le amamos y que nos esforzamos día a día porque queremos un día estar en su presencia. Y recordemos, mi hermano, que esto no termina aquí. Esto es el comienzo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda estas palabras: si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra predicación. Nuestra predicación se convierte en un discurso más. Nuestro Señor Jesucristo es otro personaje más de entre tantas religiones que hay. Pero a diferencia de todas las religiones, Jesucristo es el único que se dice que resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Y un día regresará.
un día regresará, una segunda venida, regresará por los suyos, por sus hijos, por aquellos que de verdad nos esforzamos por vivir una vida íntegra delante de Dios. No olvidemos las buenas obras. María hizo una buena obra y Jesús la exaltó por esa buena obra. Sigamos el ejemplo de María. No sigas el ejemplo de Judas, porque el ejemplo de Judas no te lleva muy lejos. El ejemplo de Judas te lleva a la oscuridad, te lleva a la perdición. No sigamos el ejemplo de Judas, sigamos el ejemplo de María, quien mostró su amor, su profundo amor, su profunda devoción a través de este perfume, ungiendo a Jesús para su muerte, para su sepultura. Mis hermanos, yo les deseo que tengan una hermosísima Semana Santa. De verdad meditemos en estas palabras que les he compartido en este día. Dije que iba a ser breve y siempre me pasa lo mismo, me extiendo cuando me emociono, cuando comienzo a hablar de Dios, porque de verdad, mis hermanos, el llamado es a que nos enamoremos más de la palabra de Dios y nos enamoremos más de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Rey, porque Él vive, mis hermanos, y porque Él un día también regresará. Así que, mis hermanos, vivan una Semana Santa digna, vivan para nuestro Señor vidas dignas, vidas que Él pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Mis hermanos, yo les agradezco de todo corazón el apoyo que me brindan. Gracias por las suscripciones, por los me gustas, por la participación tan hermosa que tenemos acá a través de los comentarios de preguntas y respuestas. Yo se los agradezco de todo corazón. No olviden suscribirse para que de esa manera también podamos seguir llegando a muchos, pero muchos más hogares. Me despido como siempre. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.